Mateo 6:24, que nosotros no podemos servir a dos señores. Acá este versículo está hablando más que todo de la riqueza, pero esto aplica para cualquier cosa en la cual ocupe el lugar de Dios, porque dice que si servimos a dos señores, vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Entonces no podemos por un lado buscar de Dios, orar a Dios, pero por otro lado también estamos consultando a Satanás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Gracia y Paz Podcast, un espacio hecho para ustedes con mucho amor. Les saluda Aura. Hola, ¿qué tal? Por acá Yaceli, bienvenidos todos. Bienvenidos. De verdad que queremos que nos sigan acompañando en cada episodio, que puedan estar atentos a todo lo que, vamos a estar compartiendo, que esperamos sea de gran bendición para su vida, de edificación, y que, puedan suscribirse y darle me gusta a todos nuestros videos para que pueda llegar a otras personas. Así es, les agradecemos mucho de verdad a todas las personas que han visto nuestros videos, que nos han escrito sus mensajitos. Y muchas gracias a todos y para eso lo hacemos, para edificación de cada uno de los que nos escuchan. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que tiene que ver con todo aquello que está en el ocultismo, es decir, todo aquello de origen oscuro, de origen oculto, como lo son la hechicería, la adivinación, la magia en cualquier forma, la lectura de cartas o la consulta a los muertos y otras cosas, muchas cosas que se podrán practicar. Todo lo que se mueve con esto de la adivinación, la lectura de cartas y todas estas cosas. Así es. Entonces, el propósito del día de hoy es conocer qué dice la Biblia acerca de estas cosas, de estas prácticas. Es decir, si son ilícitas o no, qué consecuencias o efectos pueden causar en nuestras vidas y también qué debemos hacer para no caer en la tentación de usarlas y de depender de ellas también. Así es. Tal vez nosotras o muchos de los que nos escuchan en algún momento de su vida han practicado y han estado en estas costumbres y estas prácticas que muy probablemente haya sido o se haya iniciado por curiosidad. También porque se cree y se tiene la esperanza de que por esta vía se puede obtener información o se puede obtener respuestas de cosas que no se saben o de cosas que están ahí que no sabemos por qué se están dando. Cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Exactamente. Y también nosotros estamos totalmente convencidas que todas estas cosas le podemos encontrar la respuesta en la Biblia, escudriñando y meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro manual de vida, lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para cada uno de sus hijos. Amén. Y quiero comenzar leyendo un versículo que está en Deuteronomio 18:10 y dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, acá primeramente podemos ver que cuando Dios trató con su pueblo, ese pueblo escogido, que él quería que fuera un pueblo apartado para él, el Señor siempre le dio instrucciones de que no se contaminara con lo que hacían las demás naciones, porque vemos que esto es una práctica que siempre ha existido. Y estas personas que no conocían a Dios, que eran las demás naciones, de hecho el Señor le dice: yo he entregado estas cosas a las demás naciones, aquellas naciones que no conocían de Dios. Pero a su pueblo, el pueblo escogido por Dios, él quería que se consagraran para él y que no practicaran estas cosas, porque ellos aún, estas naciones, hacían pasar a sus hijos por fuego, ofrecían a sus hijos a estos dioses. Entonces vemos que Dios siempre ha condenado esto. Dios no está a favor de la hechicería, ni de la brujería, ni de nada de estas cosas. A veces las personas creen que consultar las cartas no tiene nada de malo y que es algo inofensivo, pero podemos ver que estas personas a las cuales nosotros buscamos, o aquellos que creen en estas cosas, para obtener algún conocimiento espiritual que sabemos que no proviene de Dios, porque si Dios condena estas cosas, no proviene de Dios. Entonces,
Cuando nosotros consultamos estas cosas, estamos consultando a demonios, a muertos, a todo aquello que se mueve y que no necesariamente viene de Dios. Entonces, nosotros debemos buscar el favor de Dios. Y dice la palabra en Mateo 6:24 que nosotros no podemos servir a dos señores. Acá este versículo está hablando más que todo de la riqueza, pero esto aplica para cualquier cosa en la cual ocupe el lugar de Dios. Porque dice que si servimos a dos señores, vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Entonces no podemos, por un lado, buscar de Dios, orar a Dios, pero por otro lado también estamos consultando a Satanás. Se dice que se busca a Dios o se ora a Dios, pero en el fondo tal vez esa persona no sea del todo un creyente, porque la persona que es cristiana, que no cree en el Señor, de la palabra, y que no conoce de la palabra, deja todas estas cosas. O por lo menos el Espíritu Santo lo va inquietando a dejar todo eso que ya no forma parte de la vida de un creyente. Sí, pero hay personas que aún desconocen las Escrituras, pero dicen temer a Dios. Y dicen temer a Dios y buscar a Dios, pero también, entonces como que la forma más rápida es consultar a un brujo o consultar a alguien que le pueda adivinar el futuro, qué va a pasar con él, de aquella circunstancia, problema o cualquier cosa de la cual ellos quieran alguna respuesta. Exacto. Entonces, bueno, ahí vemos que Dios condena esto desde mucho antes. Así es. Bueno, eso es desde la perspectiva del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también podemos ver que estas prácticas siguen siendo condenadas por el Señor. Y los apóstoles, dejan evidencia de esos casos. Como es el caso, o el primer ejemplo que voy a colocar es el de Gálatas capítulo 5 en adelante, desde el versículo 1. Allí vemos que el apóstol Pablo les habla a la gente de Galacia, a la iglesia de Galacia, que ya el Señor los libertó en primer lugar, y que los llama a que se mantengan firmes y que dejen toda clase de cosas que los lleve nuevamente a esclavitud. Claro. Más adelante el apóstol Pablo sigue exhortándolos y les sigue enseñando y les dice que vivan por el Espíritu. Esto es el versículo 16. Vivan por el Espíritu y dejen de hacer esas cosas que son de la carne, que son pecaminosas. Es decir, cosas que satisfacen a la carne. Y más adelante el apóstol Pablo, ya en el versículo del 19 al 21, y me gustaría leerlo textualmente, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo muy tajantemente describe que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Entonces es muy importante que nosotros prestemos nuestros oídos y atendamos este llamado, porque no es un juego. De verdad que sí está escrito y está dicho por el apóstol Pablo, que es el que viene a darnos las doctrinas a nosotros los gentiles, a los nuevos creyentes de Jesucristo, que debemos tomar en cuenta de que esas cosas, todas esas cosas, y dice cosas semejantes, es decir, todo lo que se parezca, viene a ser para nosotros algo demasiado grave, demasiado importante en nuestra vida espiritual. Sí, de piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo muy grande. Como segundo ejemplo, también podemos ver que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10, reprende muy fuertemente a Elimás, el mago, el cual le dice: hijo de Satanás, enemigo de toda justicia. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo le trata de que esta persona salga de su camino, porque él trataba de que se desviaran de lo que el Señor de engañar a las personas y de que se desviaran del camino de la verdad. De la verdad, exactamente. También vemos en el capítulo número 8, versículo 9 del mismo libro,
Pero en este caso vemos al apóstol Pedro, donde se consigue a un tal Simón. Esta persona también era una persona que engañaba, traía falsas adivinaciones, pero él ve que vienen Felipe y los demás apóstoles predicando y vio las señales y milagros que estos hacían y le llamó mucho la atención y él empezó a seguirlos. ¿Qué sucedió? Que él viene y cree, hasta se bautiza. Sí, él cree en el Él Evangelio. cree, él cree y se bautiza. Después de esto lo sigue y él empieza a querer tener ese poder que los apóstoles tenían, de sanidades, de dar, que le imponían las manos a las personas y las personas recibían el Espíritu Santo. Y él quería tener eso mismo. ¿Y sabes qué hizo? Él ofreció dinero para obtener de los apóstoles eso que ellos tenían. Y él quiso comprar el don de Dios. El don de Dios. Y le ofreció dinero y Pedro tajantemente le dijo, que tu dinero perezca contigo. Sí. Increíble. ¿Por qué? Porque el corazón de Limas era corrupto. Sí, él estaba todavía en aquellas cosas. Estaba en esas cosas, iba a seguir. Y por eso fue reprendido totalmente por los apóstoles. Entonces vemos cómo en muchos episodios, que tal vez si seguimos escudriñando las escrituras, vamos a poder ver que se sigue a través de las escrituras dando la exhortación de que no practiquemos estas cosas porque totalmente nos apartan del Señor. Amén. Y esto puede traer también consecuencias a nuestras vidas, algún tipo de atadura, porque cuando nosotros, como dice la palabra en Deuteronomio 19:31, el Señor le dice al pueblo, sí, hablando todavía del pueblo de Israel, le dice, no os contaminéis con estas cosas, no os volváis a estas cosas ni te contaminéis con ellas. Es decir, que cuando nosotros consultamos a estos adivinos y aún a ellos quienes practican y consultan a los muertos, consultan a estos espíritus, estas personas se contaminan, su espíritu, su alma se contamina con esto. Así es. Esto obviamente trae ataduras a nuestra vida espiritual, porque es algo primeramente que el Señor condena y vemos, como vimos en el principio, la prohibición inicialmente era para el pueblo escogido de Israel, pero vemos que después en el nuevo pacto la palabra también es para los gentiles. Entonces todo aquel que no necesariamente sea del pueblo de Israel, pero que crea en Dios o que diga creer o conocer a Dios, debe apartarse de estas cosas, porque esto es algo que trae consecuencias a nuestra vida espiritual, porque nosotros debemos aprender a poner nuestra confianza en Dios. Dios es nuestro creador, entonces nosotros estamos en manos de Él. Entonces cualquier circunstancia, problema que nosotros podamos tener, tenemos que volver al Señor, orarle a Él y pedirle al Señor por cualquier necesidad que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Así es. Y estas cosas, las personas que consultan cualquier tipo de estas prácticas, tienen la mayoría de las veces van a ser engañados, o totalmente, porque van a ser engañados. Probablemente alguna de estas personas le puede decir algo que sí sucedió en su vida, porque vemos y estamos seguros, porque lo dice la palabra, que muchas veces sí operan demonios que saben cosas. Claro que sí. Porque ellos están aquí en la tierra también. Obviamente operan acá donde están. Ellos operan en la tierra y por supuesto que también conocen y pueden dar esa información a esas personas que son utilizadas. Claro que sí. ¿Qué sucede? Para nosotros, tal vez en ese momento podamos obtener la información creyendo que viene de algo bueno, de algo espiritual, sí, como que de mi mamá, porque mi mamá me mandó a decir esta información, pero no son nuestros familiares, no son nuestros amigos, son demonios que están operando a través de esa persona para engañarnos. Sí. Porque a través de ese engaño nunca vamos a llegar a la verdad de Cristo. Claro que sí, y es que la palabra dice que los muertos no hablan. Cuando el muerto dice que los muertos ya nada saben, entonces si no es su mamá, su tío o aquella persona que murió, obviamente son demonios, que muchas veces hasta hay personas que dicen, no, se me apareció mi mamá o se me apareció mi tío y le dio algún mensaje, y sabemos que son demonios que toman la apariencia de estas personas para engañar a
a las personas y tenerlas allí, pues creyendo que de alguna forma eso viene de Dios o algo así, porque las personas buscan algún tipo de solución, de salida, y creen de alguna forma que, como tú decías, viene de algo bueno y no es así. Ujú. Entonces, si nosotros nos ponemos a creer estas cosas, le estamos dando poder a esos demonios o a esos espíritus de que puedan predecir lo que va a ser de nosotros y nosotros vamos a creer eso tal cual nos los dice, Así lo cual es. está totalmente incorrecto. Otra consecuencia de la que nos puede traer esta práctica es que nos aleja totalmente de la gracia y de la comunicación o eh, sí, de la comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en estas cosas, cuando deberíamos orar, pedirle al Señor todas las cosas que nosotros necesitemos, si todos lo ponemos en manos del Señor, el Señor es justo, es fiel y es poderoso para, dentro de su voluntad, cambiar todas las cosas. Claro. Entonces muchas veces nosotros nos queremos adelantar, irnos por caminos oscuros en búsqueda de esa sabiduría, en búsqueda de esa información. Sí. El Señor no nos ha dado a nosotros, no nos ha permitido a nosotros conocer más allá del presente. Nosotros podemos establecer tal vez o planificar nuestra vida diciendo, bueno, yo quiero graduarme, quiero estudiar, quiero trabajar, me voy a esforzar en esto, en lo otro. Y el Señor es el que nos va poniendo las cosas en su lugar. Amén. Para que lo vayamos haciendo. Si todo está dentro de todo lo que está en la Biblia, pues, en sus principios. Pero nosotros no podemos determinar y no podemos saber el futuro, porque no es como un destino que está marcado exacto. Todo va de acuerdo a la voluntad del Señor. Sí. Y puede ir cambiando. Claro, exactamente. Entonces, bueno, la pregunta sería entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para no poner nuestra confianza en ello? Porque sé que las personas en su desespero, como decíamos, por saber qué va a ser de nosotros o algún problema matrimonial que puedan tener en la familia, en lo económico, siempre queremos buscar como que la solución, las respuestas más rápidas. Más rápido. Porque sabemos que a veces oramos a Dios, pero nos desesperamos, sí. Nos angustiamos, porque queremos saber, siempre creo que el hombre ha querido saber qué va a pasar en su futuro o qué le espera, ¿no? Así pero el llamado es a que las personas puedan entregarle su vida al Señor. Una de las promesas que el Señor tiene en su palabra es que si nosotros cumplimos o practicamos la justicia, Él tiene cuidado de nosotros. Así es. Entonces lo primero es eso, el temor a Dios, que podamos buscar del Señor, que si hemos creído de alguna forma en estas cosas, podamos arrepentirnos y podamos pedirle al Señor que ilumine nuestras mentes, que escudriñemos la palabra, que es a través de ella que nosotros podemos saber cómo debemos, es decir, ella nos instruye a saber cómo debemos proceder en nuestra vida, cómo debe la mujer proceder en su hogar, para la educación de sus hijos, para convivir con su esposo, cómo debe el hombre también servir en su hogar, tratar a su esposa. Entonces, a veces es como un desconocimiento de la palabra, falta de temor de Dios en las personas que buscan es una solución en estas cosas, el colocar su confianza en esto, porque sabemos que el enemigo lo que quiere es eso, mantener a las personas engañadas, robarle la gloria a Dios, porque nosotros fuimos creados para honrar el nombre de Dios, para adorar a Dios. Y el enemigo ha tratado de desviar esa atención que el hombre le debe a Dios y que se vaya hacia él. Sí, sobre todo en este tiempo donde estamos tan influenciados por todas partes de ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú prendes la televisión y siempre vas a encontrar en cualquier momento personas que leen las cartas o personas que hacen rituales, que si tú te bañas con tal cosa y utilizas tales cosas o prendes una vela, entonces vas a obtener, va a prosperar tu vida, va a venir la esperanza, va a venir todas las cosas que están esperando las personas. Sí, entonces vemos que nosotros debemos poner
no prestemos ni siquiera un segundo nuestros oídos en escuchar esas cosas, porque siempre van a ser, al principio, nos va a agradar lo que ellos van a decir. Y es que lo que hablan son puras falacias, de verdad que Sí. a veces en mi casa, de la nada, mi mamá siempre coloca un canal que creo que es Venevisión y siempre está ahí y todas las mañanas habla y de verdad que a mí me entra como un descontento, yo tengo que quitarlo porque es que no tolero escuchar lo que hablan, de verdad que son puras falacias, son puras cosas como que, Engaños. sí, haz esto, báñate con esto, atrae la prosperidad, no sé, todos son cosas que no tienen ningún sentido, y que las personas, bueno, lamentablemente creen en estas cosas y creen que de alguna forma va a traer algún beneficio a su vida cuando no es así. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, el llamado es a todas aquellas personas que en algún momento hayan podido colocar su confianza en estas cosas, a que podamos buscar de Dios, a Amén. que rindamos nuestra vida al Señor Jesucristo, que es nuestra fuente de vida. Él es quien vino a darnos la salvación a nuestras vidas, pero nos manda la palabra a apartarnos de todo aquello que pueda contaminar nuestras vidas y que no provenga de Dios. Así es. Si verdaderamente usted dice ser un fiel creyente de Dios, debe poner la mirada entonces en Dios. Porque como dijimos al principio, el enemigo siempre ha querido desviar la mirada del hombre de Dios, porque nosotros fuimos creados para eso, para adorar al Señor. Y el enemigo siempre ha tratado de tergiversar la verdad Él del quiere Señor. todo lo de Dios. Sí, desde el principio, quiere ser Dios. Por eso fue La caída. desechado, sí. Así es. Entonces, bueno, también el llamado es para aquellas personas que practican el ocultismo, la hechicería, de que puedan apartarse de ello, de que puedan ser libres de esa atadura que hay en su vida y puedan entregarle su vida a Cristo y podamos obedecer su palabra. Porque el hombre ha estado entretenido, siempre ha buscado, de alguna forma, el hombre quiere buscar a Dios, pero en su desconocimiento no ha podido. Entonces pone su confianza en un pedazo de yeso, en un pedazo de palo, en las cartas, en la adivinación. Y son cosas que no nos llevan a Dios. Solamente Cristo es el camino a Dios y es nuestro puente al Padre. Amén. Entonces, eso, pues que podamos leer la palabra, escudriñar las escrituras para que sepamos cómo debemos proceder en el Señor. Amén. Bueno, solamente nos queda despedirnos y agradecerles a todos, como dijimos al inicio, sí, por todo su apoyo. mensaje, por su apoyo, y esperamos que nos sigan escuchando, nos sigan viendo a través de este canal. Tenemos todavía muchas cosas que decir, muchos temas que abordar y esperamos poco a poco ir dándoles todo aquello que sabemos que serán de edificación para su vida. Amén. Así que bueno, los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Chao.